tratamientos termoquímicos, que son tratamientos térmicos, pero involucran una transformación química en la superficie de las piezas. ¿Por qué hablamos de la superficie y no de la pieza como tal? Porque en la clase pasada comentábamos un poco eso, decíamos, si estuviésemos haciendo un tratamiento que cambie químicamente la composición de toda la pieza, en verdad estaríamos armando una nueva aleación. Entonces, todo lo que involucra toda la pieza, uno busca la conformación de la aleación antes, cuando está produciendo el metal, cuando está consiguiendo el metal que quiere. Todos los tratamientos termoquímicos están orientados a propiedades finales, no a la conformación del metal. Así como los tratamientos térmicos que también lo están, pero un tratamiento térmico suele involucrar a toda la pieza. Si bien el centro tiene menos, quizás si hacíamos un temple bien revenido, en el centro lo más probable es que haya menos templado que en la superficie y demás, pero los tratamientos termoquímicos son exclusivamente centrados en la superficie de la pieza. Vamos a ver que con algunas adiciones y en distintos formatos podemos modificar la composición de la pieza como tal. Nos van a dar, quizás le agregamos más carbono, entonces vamos a tener en los bordes de la pieza, vamos a tener, si estamos hablando de aceros al carbono, le vamos a estar haciendo por un tratamiento que se llama una cementación o con una carburación, le vamos a estar agregando carbono, entonces vamos a tener dos concentraciones de carbono distintas, unas en el centro, unas en la parte de afuera, y si le hacemos un temple, ya sabemos que las propiedades que nos van a dar con distintos porcentajes de carbono van a ser distintas en el centro y en la superficie, porque vamos a tener distintas concentraciones. Esto es un poco lo que vamos a estar viendo hoy. Nosotros ahora nos introducimos un poco más. Vamos a estar viendo carburación o cementación, nitruración y después cianuración o carbonitruración. La cianuración y la carbonitruración son dos que involucran tanto carbono como nitrógeno, como estos que estamos viendo acá, a diferencia de estar centrados en uno solo, ¿no? La cianuración es a través de un método líquido y la carburación gaseosa por una atmósfera gaseosa. Después hay más tratamientos termoquímicos, hay tratamientos termoquímicos con azufre, con boro. Nosotros nos centramos en estos 4 tratamientos, pero sepan que hay más, si bien son menos frecuentes. Una pregunta que puede llegar a surgir es, ¿por qué, recién les decía que se puede hacer con azufre, ¿por qué lo haríamos con azufre? Recuerden que el azufre para nosotros es una impureza, es una de las impurezas que podemos llegar a encontrarnos, porque hacía duro y frágil toda la composición interna de la pieza, pero quizás en algunas situaciones una propiedad que nosotros estamos buscando en la forma en que el azufre la da, o quizás las condiciones en que las da son las que nosotros cuadran con las que nosotros estamos buscando conseguir. Entonces, volviendo a eso, todo depende de la situación, de cómo y el qué. Pero bueno, nosotros vamos a centrar en estos cuatro tratamientos termoquímicos. Vamos a ver que cuando hablamos de carburación o cementación, estamos hablando de adicionar carbono. Y vamos a ver que podemos adicionarlo en la superficie de 3 formas distintas. En forma gaseosa, como en una atmósfera de carbono, digamos, una atmósfera rica en carbono. En carburación líquida, con líquidos, con sales y demás que contengan carbono y ayuden a disolverlas y la pieza funcione como un catalizador y se empieza a absorber parte de ese carbono. O en una carburación sólida, o sea, con polvos y demás, puede ser. O con mismos carbones vegetales, con coque. El hecho de meter la pieza dentro de estos carbonos y con temperatura empiezan a reaccionar y se termina pasando parte de este carbón, se descompone de la parte original como está en su sólido y pasa a la superficie. Con el caso de la nitruración, vamos a verla en una nitruración gaseosa, también lo mismo que decíamos recién, en una atmósfera rica en nitrógeno, en distintos componentes. Y una nitruración líquida, que nos hace referencia a sumergir la pieza en algún baño de sales y demás, con contenidos de nitrógeno también, en general con amoníaco. Después hablamos de cianuración, sí, que es una especie de carburación líquida, pero también es la mezcla en la que nosotros estamos sumergiendo tiene una gran cantidad de nitruros, también una gran cantidad de nitrógeno, de compuestos ricos en nitrógeno, entonces termina siendo una carbonitruración líquida, sería algo así. Pero bueno, es una cianuración. Y por último tenemos la carbonitruración gaseosa, que es lo mismo, generando un ambiente, una atmósfera gaseosa rica en carbono, rica en nitrógeno, que nos va a terminar dando un poco de las propiedades mezcladas que teníamos tanto en la carburación gaseosa como en la nitruración gaseosa. Ahora, vamos a ir de a poco con un poco de todos estos, a entrar más en detalle en cada uno de todos.
como decíamos recién, los tratamientos termoquímicos son tratamientos térmicos en los que tienen la particularidad que se modifica la superficie, se modifica la composición química de la superficie. Como vemos ahora, tienen el objetivo de aumentar la dureza, las resistencias al desgaste, a la fatiga, a la corrosión, pero siempre afectando solamente a la superficie. Esto tiene mucho que ver con lo que decíamos con Carlos hace un par de clases, que afectando la superficie y no el interior conseguimos quizás piezas muy duras, muy resistentes a los desgastes, pero no tan frágiles como tienen que ser el eje de un auto o algunos engranajes, donde tienen que poder aguantar todos los desgastes superficiales a los que son sometidos, pero a la vez no romperse y ser lo suficientemente tenaces como para sostener todas las tensiones que se le ejercen, digamos, que puedan aguantar toda esa energía. Como decíamos recién, los elementos que se suelen usar son carbono, nitrógeno, boro y el azufre, entre otros. Y después, las superficies metálicas no intervienen en las reacciones, sino que funcionan como catalizadores. Todas las reacciones que estamos generando nosotros son con elementos añadidos. Estamos agregándole a la superficie, estamos volcándole o sometiendo la superficie bajo una atmósfera, líquido, sólido, que haga falta, sean sólidos, pueden ser polvos. Pero no tiene nada que ver el metal, sino que nosotros le agregamos estos compuestos y el metal simplemente actúa como un catalizador donde se aceleran ciertas reacciones y se termina absorbiendo el producto de estas reacciones. Algunos, como vemos acá, algunos de estos tratamientos pueden ser seguidos por un tratamiento térmico posterior para un acabado final de propiedades. Algunos sí, otros no. Vamos a ir viendo cuáles sí, cuáles no y el por qué. Arrancando por carburación o cementación, vamos a ver que, como dijimos hace un ratito, se basa en aumentar la concentración de carbono en la superficie de la pieza. Esto quizás es el más intuitivo, porque nosotros ya sabemos, ya conocemos el efecto que el carbono tiene en un acero. Mientras más acero, ¿qué pasaba? Se nos hacía más duro, más frágil, mientras más carbono, perdón. ¿Qué pasa? Se hacía más duro, más frágil. Entonces, más o menos podemos ir conociendo cómo van a variar las propiedades. Entonces, si nosotros tenemos un acero base y después a la superficie del acero le agregamos más carbono, podemos intuir la diferencia de propiedades que van a ir teniendo. Esto lo aumentamos con tratamientos térmicos posteriores. En general, a los termoquímicos de carburación o cementación, donde le estamos añadiendo más carbono en la superficie, se los agregamos a una cierta temperatura que corresponde con la temperatura del rango austenítico. O sea, recuerden que si tienen el diagrama hierro carbono en la cabeza, se acuerdan que la austenita tiene una capacidad de retención de carbono mucho mayor. Permite una solubilidad de carbono mucho mayor que la ferrita o el hierro delta, digamos. Entonces, nos lo elevamos hasta una temperatura de austenita, le podemos inyectar más carbono en esa superficie y después le realizamos un temple y un revenido. Este es uno de los casos donde sí se le realiza un temple y un revenido a la pieza después de haber sido tratada termoquímicamente. Acá podemos ver, esto sería un esquema de un corte de la pieza donde podemos ver las distintas concentraciones de carbonos mirando la superficie y la parte de adentro de la pieza, ¿no? Y fíjense cómo en la parte interna de la pieza, este sería el lado interno de la pieza, tenemos una zona hipoeutectoide. Si se acuerdan, el diagrama hierro-carbono, por la izquierda del punto eutectoide tenemos el hipoeutectoide, zona eutectoide en el medio y una zona hipereutectoide por la derecha. Eso quiere decir que en este rango que tenemos desde acá hasta acá, siendo el borde de la pieza, vemos cómo cambia la concentración gradualmente hasta el borde de la pieza. No es que la cambiamos en una capa y al siguiente instante tiene la otra concentración, es un cambio gradual. Fíjense que incluso pasamos por el punto eutectoide en el medio. Acá incluimos algunas piezas en las que se suele hacer. Fíjense que son piezas, siendo el eje del motor, el cigüeñal del motor, o tenemos algunos engranajes. La mayoría de estos tratamientos químicos se usan para todos estos tipos de piezas donde es muy necesaria la diferencia de dureza y tenacidad entre la superficie como el núcleo de la pieza, ¿no? Entonces, piezas como engranajes o cigüeñales o ejes, como comentábamos otra vez, son las más visuales, donde más vemos esa diferencia que tiene que haber, ¿no? Donde quizás estos tratamientos cobran más protagonismo, por así decirlo. Entonces,
los ejemplos que vamos a ir viendo son más que nada de este tipo, ¿verdad? Y si buscan en internet probablemente son los que mayor aparezcan también. Pero bueno, vamos a ver que llegan a unas altas durezas, altas resistencias al desgaste del contacto, suele darle más resistencias a la fatiga. Y vamos a... Yo tenía otras imágenes por acá guardadas para mostrar. No. Como pueden ver, si les paso algunas imágenes, algunos ejemplos más de más piezas que son específicas a cada tratamiento. Pero van a ver que engranajes, tenemos engranajes que se hacen a todos los tratamientos que estamos viendo, térmicos, termoquímicos. Entonces, encontrar una pieza que es específica de tratamiento no suele ser, digamos, depende siempre del caso. Bueno, quizás un engranaje gigante se le aplica a un tratamiento y a un engranaje muy chiquitito para otro uso se le aplica otro tratamiento. Vamos a definir lo que es la profundidad de la capa en dos cosas distintas. Uno es, esto es para hablar de analizar los distintos tratamientos, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a ver que vamos a estar usando esta profundidad de capa y es una forma de comparar el efecto que tienen distintos tratamientos termoquímicos. La profundidad de capa total es la distancia perpendicular desde la superficie de la pieza hasta el interior de la pieza donde ya no cambia la proporción química. ¿También? Donde en otras palabras, sería hasta donde afectó todo el tratamiento termoquímico. Y después una profundidad efectiva va a ser la profundidad hasta donde afectó las propiedades que nosotros estamos buscando. Supónganse que nosotros decimos, eso es un parámetro que lo establece el que está haciendo el testeo, pero usualmente se usan 50, una dureza de 50 en la Rockwell C, y vamos a ver que decimos, bueno, yo voy midiendo, obviamente la superficie va a ser bastante más dura después de todo el tratamiento termoquímico y el temple del revenido posterior, y voy a decir, voy a tener una superficie muy dura y voy midiendo la dureza hacia el centro, y en el momento que llego a 50, una valoración de 50 en la dureza, esa es mi profundidad efectiva. Probablemente el siguiente tratamiento siga habiendo sido cambiado, habiendo sufrido un cambio químico con el tratamiento termoquímico, pero ya no es de nuestro tanto interés, digamos, no llegó a esos valores superiores que estábamos buscando. Entonces hablamos de una profundidad efectiva de la capa, qué tanto afectó efectivamente la capa en la propiedad que nosotros estamos observando. Pero bueno, ahora vamos a empezar a entrar un poco como decíamos hace un rato, en la carburación gaseosa, líquida y sólida. Vamos a ver que la carburación gaseosa se genera creando como decíamos hace un rato, una atmósfera gaseosa rica en ciertos elementos. Vamos a tener elementos que son carburizantes, que son los elementos que aportan este carbono. Los elementos descarburizantes, que suena contraproducente, pero son los que sacan parte de carbono. Piensen ustedes que toda la descomposición que nosotros estamos armando con estos elementos, con estos compuestos, digamos, sueltan carbono, pero a la vez necesitan ir formando otros compuestos. Entonces, fíjense que hay una transformación que se da en un momento que es 2 monóxido de carbono. Yo no tengo escritas las ecuaciones químicas acá, ¿no? Pero para modo que lo vayan a ir visualizando, tenemos si juntamos 2 monóxidos de carbono en ciertas condiciones, podemos llegar a generar un dióxido de carbono. Y eso nos da un carbono libre. Ese carbono libre es muy probable que absorba la pieza y vaya usando para aumentar la concentración de carbono en la pieza. Nosotros el oxígeno no nos interesa tenerlo en nuestro metal, entonces, haciendo ciertas mezclas de gases carburizantes y descarburizantes, podemos ir haciendo que algunos gases dejen sus carbonos y sean absorbidos por la pieza, y otros que se lleven el remanente de estas descomposiciones y estos productos que se dan entre distintas reacciones, se los lleven en esta atmósfera gaseosa. Entonces terminamos generando ciertas reacciones químicas en la periferia de la pieza, dando como resultado una cementación, digamos, del carbono en la pieza. El carbono sería uno de los residuos que dejan estas reacciones químicas como producto, y es el que la pieza absorbe, estando tan caliente, tiene todavía capacidad de absorber este carbón. Recuerden que hablamos de temperaturas de auxinización, entonces tiene capacidad de seguir absorbiendo carbón, le acercamos el carbón, efectivamente lo absorbe, y los gases descarburizantes terminan creando estas nuevas reacciones y se llevan esos otros compuestos que dio el producto de la reacción. Después también lo diluimos con diluyentes inertes, que son inertes a las reacciones que están sucediendo, entonces simplemente son para... ponemos la cantidad necesaria que necesitamos en nuestra atmósfera y después lo rellenamos con estos diluyentes inertes, así como uno piensa en
los alcoholes en gel y demás, que no tienen 100% alcohol, sino que tienen 30% alcohol y después el resto es agua u otros compuestos, en general agua, porque solamente con un 30% de alcohol estamos, o no recuerdo cuánto era el porcentaje, estamos matando todas las bacterias y no sería lo mejor tener una de 100% de alcohol. Por eso decimos que los diluimos. Hablamos del potencial de carbono de la atmósfera carburizante, que es cuando el contenido de carbono que alcanza la pieza, la superficie de la pieza, entra en equilibrio con la atmósfera que nosotros generamos. Entonces, el potencial de carbono, podemos pensarlo como hacíamos referencia cuando hablábamos de tratamientos químicos a la severidad de Temple. La severidad de Temple, ¿se acuerdan que era la capacidad y qué tanto podía enfriar nuestro medio de Temple? ¿Se acuerdan un poco de eso? Esto es algo parecido, es qué tanto voy a poder aumentar esta concentración en la superficie con esta atmósfera. Y lo voy a poder aumentar hasta que la superficie de la pieza entre en equilibrio con la atmósfera. Una vez que están en equilibrio, no hay más interacciones entre ellos. Recuerden que siempre todo tiende al equilibrio. Las reacciones químicas, si se acuerdan de uno, cuando tenemos una muy concentrada, va a tender a acelerarse y una vez que están en equilibrio ya no existe más esa concentración. Entonces, bueno, una vez que ya están en equilibrio, ya la transformación para hasta ahí, entonces es el techo que nosotros tenemos. Es la capacidad de este medio de tratamiento termoquímico que nosotros estamos poniendo, esta atmósfera en la que lo estamos tratando, es la capacidad que tiene de darle carbono a la pieza. Como vimos un ratito, esto varía entre temperaturas de 850 a 950 grados en tiempos de entre 1 y 60 horas. Las temperaturas, como dijimos antes, son austeníticas. Siendo carbono, nosotros necesitamos que sea austenita para poder empezar a entregarle y que absorba este carbón, si no, lo contrario no va a absorber este carbón. La austenita es el que más capacidad de absorber carbón tiene. Y los tiempos tienen que ver con la difusión del carbono dentro de la pieza, que si bien que no es un movimiento tan instantáneo ni rápido, entonces le damos su tiempo a ciertas temperaturas para estar aportándole este carbono. Ahora, imagínense lo caros que son los tratamientos si estamos hablando de un tratamiento de mantener la pieza a 900 grados durante 50 a 60 horas. Dependiendo de la temperatura de la carburación, nosotros llegamos a distintas profundidades de capas. A mayores temperaturas tenemos una mayor velocidad de difusión dentro de la pieza, por lo que el carbono va a llegar a difundir a las partes más internas de la pieza, por lo que con una mayor temperatura tendremos una mayor profundidad de capa. Lo mismo con el tiempo, si le dejamos más tiempo, le damos más tiempo a que difunda ese carbono hacia parte más interna de la pieza, tendremos una profundidad más profunda de capa, una mayor profundidad de capa. Las profundidades varían entre 0,15 y 6 milímetros. Solemos hacerles, como decíamos al ratito, tratamientos térmicos posteriores. Esto es más que nada, digamos, si nosotros estamos llevando la pieza a temperatura de australización para poder hacer el tratamiento térmico, si habíamos hecho un tratamiento térmico supóngase que le habíamos hecho un temple previo, no tendría sentido, o sea, hubiese sido medio como al pedo, por así decirlo, ¿no? Tenés el tratamiento térmico, lo llevaste a temperatura de australización, lo ostenizaste, después hiciste el temple y el revenido, y ahora tenemos nuestra martencita y todo, pero después cuando quiero hacer este tratamiento, lo tengo que volver a levantar a ostenización, y perdí todo lo que había hecho. Entonces, esto se hace previo a ciertos tratamientos térmicos. ¿Pueden haber tratamientos térmicos previos? Sí, si estamos deformando la pieza o lo que sea. Siempre depende de qué estamos haciendo, cómo lo estemos haciendo. Pero para un temple y un revenido, para darle la composición final de martencita que querramos, se le aplica después del tratamiento termoquímico. Después tenemos dos opciones: o lo hacemos con la misma temperatura a la que estamos aplicando el tratamiento termoquímico, o esperamos a que se enfríe y después lo recalentamos y hacemos nuestro tratamiento térmico de temple y revenido. Obviamente el que es directo, o sea, el que sale en el mismo horno donde estamos trabajando haciendo el tratamiento térmico, el termoquímico, es más económico porque no perdemos esa energía en forma de calor, de esperar a que se enfríe, recalentarlo, volver a realizarlo todo. Pero bueno, presenta una mayor cantidad de austenita retenida y una estructura más gruesa. Esto se da porque al fin y al cabo lo hemos dejado mucho tiempo, fíjense, estamos hablando de tiempos entre 1 hora y 60 horas dentro del horno,
Entonces dio mucho tiempo hasta que se homogeneice toda esa estructura de austenita y tengamos un tamaño de grano bastante grande. Tenemos una austenita muy instalada ya en toda la estructura, bien homogénea, totalmente libre de tensiones. Entonces, al hacerlo un temple, quizás en esas condiciones no nos da las propiedades que nosotros querramos. Recuerden que cuando veíamos tratamientos térmicos, decíamos que una vez que hayamos calentado la pieza a la temperatura a la que vamos a hacer el tratamiento efectivamente, el tiempo y la temperatura eran cruciales. ¿Cuánto tiempo lo manteníamos a la temperatura máxima y en cuánto tiempo y a qué ritmo de velocidad de enfriamiento lo enfriábamos? Esos son partes críticas a la hora de pensar en todos estos tratamientos. Entonces, imagínense que si tenemos un tratamiento termoquímico que lo dejamos por 40, 50 horas, haciendo todas estas transformaciones que venimos diciendo recién, y después queremos hacer un tratamiento directo, va a tener esas consecuencias. Entonces, por eso es que uno a veces dice, bueno, pero ¿por qué lo enfriaría y lo recalentaría? Quizás estamos buscando un tratamiento que sea muy específico con los tiempos que estamos necesitando. Entonces, por eso es que uno puede dejarlo enfriar y recalentarlo. Porque los tiempos y las temperaturas son críticas a la hora de tratamientos térmicos, dependiendo del uso que estemos buscando. Pero bueno, aplicaciones es podemos hacer grandes series de piezas, o sea, podemos producir en masa mucha cantidad de piezas. Esto si buscan en YouTube van a ver algunos videos de unos hornos donde pasan por adentro del horno, se les levanta la temperatura, se les bombardea con esto, se les arma la atmósfera ahí adentro del horno y cuando salen o se les hace el temple o se los deja enfriar. Entonces se genera esta atmósfera dentro de ese horno en el que van pasando por una cinta. Pero debe haber otras formas. Esos son los que yo he visto, al menos hasta ahora. Bueno, fíjense que son capas bastante gruesas. Ahora vamos a ver comparado con otros que hay otros tratamientos que tienen capas mucho más finas que estas. Entonces son para espesores gruesos, medianos o, digamos, medios o grandes, medios o gruesos. Y es uno de los tratamientos más utilizados en la industria automotriz. Pasamos a la carburación líquida. Hablamos de sumergir la pieza en un baño de sales, que en este caso van a ser a base de cianuros, con una concentración de un 10 a un 25% de cianuros. De nuevo, el concepto es el mismo, digamos, todas las reacciones químicas que se van dando de acuerdo a la composición de este baño de sales, y en estos rangos de temperatura y usando la pieza como catalizador de las reacciones, vamos a ir viendo cómo. Si ustedes se ponen a buscar las ecuaciones químicas, van a ir viendo cómo partiendo los elementos de estos cianuros se van desprendiendo, se van acomodando, hasta llegar a soltar algunos carbonos que son los que incorpora la pieza. Eso yo no lo incluí específicamente porque era quizás cargar demasiado el apunte, pero es importante que puedan verlo también en el campus, en la presentación que está, en la presentación de tratamientos termoquímicos. Esto, después veo si lo agrego en este apunte, que puede estar bueno para visualizarlo un poco todo más. En el apunte están las ecuaciones. Fíjense que vamos a carburación gaseosa. Fíjense que estamos hablando de estos cianuros a base de sodio o de potasio. Y fíjense que lo que decía recién, ¿no? Que tenemos todas las ecuaciones que vamos viendo cómo se empiezan a ir descomponiendo. Como en este caso se va oxidando con el aire de la atmósfera y empiezan a liberar todos los carbonos. En este caso, a base de sodio estamos armando, dejamos unos carburos y un dióxido de carbono que pasa a la atmósfera. Entonces, en la superficie de la pieza se termina formando estos carburos de hierro y liberando dióxido de carbono a las piezas. Lo mismo acá con el resto de los componentes, ¿verdad? Que vos decís, como decías un ratito, algunos de los componentes químicos empiezan a reaccionar usando el catalizador la pieza, se deforman, se pasan a distintas composiciones. Lo importante es que siempre van a quedar carbonos que van a terminar pasándose a la pieza y el resto de los componentes se reacomodan en otros componentes con sus reacciones químicas y sus ritmos de cambio y todo lo suyo y se terminan yendo con la atmósfera que habíamos generado. En este caso será un líquido. En este caso lo sumergimos, dejamos que reaccione, que usemos el metal como un catalizador que acelere la
la reacción que absorba estos carbonos que estamos buscando y la sacamos del baño de sales, digamos. Acá estamos. Fíjense de nuevo, como estamos hablando de carbono, que siempre todos los que son carburación hablan de temperaturas austeníticas. Si recordamos, quizás 800 grados no está dentro del rango austenítico, dependiendo de la concentración, pero esto también varía de acuerdo a la cantidad de variantes que tengamos. Entonces, por eso es que hablamos de este rango. Entonces, desde un poquito, quizás vos decís, sí, pero esa temperatura no es la de autorización, o en realidad la temperatura de autorización es a 720 grados, pero bueno, recuerden que todo esto está pensado también para todos los distintos tipos de aleaciones y demás que puedan haber, entonces estamos hablando de un rango y no de una sola temperatura. Fuera de que con la concentración de carbono también van a ir cambiando las temperaturas de austenización. Lo importante es que necesitamos una austenita para que pueda absorber este carbono que le estamos empezando a enchufar a la superficie. Profundidad de capa, tiene capacidades similares a la gaseosa, pero raramente superan los 3 milímetros. Las piezas suelen ser de tamaño medio a chico. No es recomendable cuando las piezas poseen agujeros ciegos o roscas o complejidades geométricas que dificulten la extracción posterior de las sales. En el caso de los líquidos, al ser, fíjense que estamos hablando de un montón de compuestos antes, y fíjense, a ver si lo tengo por acá, que los productos son varios, 1, 2, 3, 4, algunos son gaseosos y otros son líquidos. Esto es una sal, por ejemplo, esto me parece también es una sal, luego tenemos otros que son gaseosos. Entonces, algunos van a quedar aferrados a la pieza y si nosotros tenemos complejidades geométricas no vamos a poder sacarlas de ahí. Esa pieza va a haber que limpiarla posterior a todo el tratamiento para que no dejarle eso ahí, que no vuelva a reaccionar o que no quede en la pieza, que no es lo que estamos buscando. Entonces, si tenemos piezas muy complicadas geométricamente, los baños líquidos no son lo mejor a realizar. Los baños líquidos son sales. Pasando a carburación sólida, fíjense lo que les comentaba hace un rato, se le suele usar carbón vegetal o coque y demás, se le suele poner en triturado o en formato de polvo también, se lo tira como polvo, digamos, que es sólido, y se le agrega un energizante que favorece la formación de monóxido de carbono, generando esta atmósfera de la que hablamos hace un rato, que permite toda esa transformación con la temperatura adecuada en la que la austenita, toda la superficie de la pieza, absorbe gran parte de ese carbono. Las temperaturas de nuevo son temperaturas de austenización, los tiempos de nuevo son tiempos grandes, son tiempos largos para darle tiempo a esta difusión de carbono en la superficie. La profundidad de la capa llega hasta bastante más, a unos 8 milímetros, pero nos llevamos un control muy preciso. Entonces, se suele usar para piezas muy grandes, pues no tenemos un control tan preciso de decir, no, mira, si lo dejo tanto tiempo va a penetrar tanto. Entonces, al no tener muy preciso, lo tiramos y es un tratamiento más económico, más fácil de realizar. Pero bueno, se suele usar para piezas muy grandes donde esa variación de pequeños milímetros va a ser mucho menos notable que en una pieza quizás chica o de mucha precisión donde necesitamos estas profundidades específicas. Después, bueno, requiere mucha mano de obra, esto más que nada por el tamaño de las piezas y demás, y por el tamaño de los hornos, por el tema de estar tirándole los polvos. Entonces, bueno, no es apto para grandes series de piezas, suelen hacerse para piezas únicas, quizás estamos hablando de estos engranajes gigantes que han visto en alguna foto por ahí, donde se hace obviamente por unidad, se hace todo o de abaches o por unidad, pero siempre pequeño, son cosas particulares. Hasta acá de carburación, ¿alguna duda, alguna consulta antes de pasar a nituración? ¿Se entendió más o menos? ¿O Carlos, querías comentar algo también ahí? No, hasta ahora bien, Germán. Después al final, no es una clase muy larga y al final hacemos un pequeño resumen sobre para qué sirve, qué se usa, como para tener separado un tratamiento térmico de otro, pero pienso que no es muy complicado. Sí, acá, es más, lo estamos explicando en bastante detalle, pero bueno, sobre el final les comento. Nituración, parecido a la carburación, la idea es aumentar la concentración en la superficie, pero en este caso, bueno, nuestro metal no tenía nitrógeno en un principio,
pero nosotros le vamos a estar metiendo nitrógeno, no como nitrógeno, sino como nitruros. Recuerden que nosotros hablamos siempre de la cementita, que es un carburo que es duro, es frágil. Los nitruros son bastante similares, pero con base en nitrógeno. Entonces, nosotros al meterle nitrógeno vamos a estar formando estos nitruros, va a decantar en toda la superficie en la forma de nitruros, formando estos compuestos que son duros, son frágiles, pero tienen mucha resistencia, bastante parecidos a lo que sería la cementita. No estoy diciendo que sean la misma, que tengan propiedades muy similares, o sea, no tienen los mismos valores, pero en una conceptualidad del tema son bastante similares en ese sentido. Son bastante duros, bastante frágiles. Esperamos un segundo que sonó el timbre. Recreo. Le aviso un segundo. Ahí estamos, disculpen. Nitruración. Como decíamos, bueno, aumenta la dureza superficial, lo que hace en la mayor medida, que los nitruros son un material más duro, como decía recién, son similares a lo que son todos los carburos, pero no quiere decir que los valores de dureza sean los mismos, simplemente se comportan de una forma muy similar. La diferencia que tenemos también es que se hace a menores temperaturas que la carburación, fíjense, en el rango ferrítico. Esto tenemos no solamente menores temperaturas, sino a menores concentraciones. Entonces quizás nosotros tenemos un acero que tiene mucha menos concentración que el que estábamos atacando antes con carbono, y no queremos aumentarle tanto la concentración de carbono. Entonces, por alguna u otra razón, de acuerdo al metal que nosotros estemos buscando, nosotros no queremos que nuestro acero tenga por encima de tal valores de tal concentración de carbono, sea por el tratamiento térmico que queramos hacer, o sea para la utilidad que vaya a hacer después, o simplemente es una aleación que no usa tanto carbono, no tiene tanto carbono, y no queremos agregarle más carbono. Entonces la nituración pasa a ser una alternativa también a endurecer el material superficialmente. Entonces fíjense que las propiedades son bastante similares, tiene una alta dureza, resistencia al desgaste, particularmente una gran resistencia al desgaste adhesivo. Esto no es un material que se pegue para nada, sino que es como desliza bastante bien, digamos, tiene un bajo coeficiente de fricción, alta resistencia al revenido, dureza y alta dureza a altas temperaturas, buena resistencia a la fatiga, resistencia a la corrosión y alta estabilidad dimensional. Lo que tiene también es que no, a la diferencia de la de carbono, que nosotros hablamos de una transición bastante continua de un metal, de un acero con mucha concentración de carbono a uno con menos, que eso lo vemos en el diagrama de hidrocarbono, y pensándolo si quieren después con la martencita y demás. Acá se forma algo distinto. Acá vamos a ver, como vemos en esta imagen de acá, ahora vamos a tenemos un poquito de zoom, que se forman dos capas distintas. Esta es una por 100 y esta es una por 500, y ahí chiquitito estaría la capa blanca, y esta parte oscura de acá es esta parte oscura de acá, ¿verdad? Entonces, primero vemos cómo también se da una transición medianamente continua, pero no es de carbono ya en la estructura, sino que son ya nitruros como tal, son incrustaciones de nitruros en la superficie. Y se nos da esta pequeña capa, la llamamos capa blanca, la llamamos, esto se los voy a leer, va a ser un poco mejor, que existe una capa blanca, una frágil constituida por nitruros de hierro, con un muy chico espesor, en general es bastante finito, fuera de lo que representa la profundidad de capa, y después sigue lo que es la capa que a nosotros nos es útil, que es la capa, digamos, nitrurada del material, que es las propiedades que a nosotros más nos interesan. Vamos. Entonces, ¿qué era al final? La mierda, oh, disculpen. Pero bueno, para hacerlos a nitrurar, vamos a ver que los aceros a carbonos dan capas muy frágiles, por lo que no son muy aptos al servicio. Tienen esta tendencia al descascarado. Entonces, recuerdan como yo les decía recién, tienen mucha resistencia al desgaste adhesivo, porque sí, porque no se pegan mucho, sino que tienden a ser como, se me ocurre decir que no se pegan nada.
distinto, es difícil explicarle el concepto quizás. No se alcanzan, no tienen esta como si fuese un pegote que los mantiene unidos, entonces a las mínimas fricciones, mínimos golpes, si lo partimos, no se va a mantener pegado y no pierde esa resistencia, porque van a tender a desprenderse automáticamente. Entonces ese descascarado que llamamos es eso mismo. Y en los aceros al carbono se obtiene esa capa blanca bastante más gruesa, que es una capa que se descascara bastante fácil, entonces no es algo muy deseable. Es necesaria la presencia de elementos formadores de nitruros para formar esto, entonces se suelen usar aceros aleados y no solamente aceros a carbono. Eso va un poco de la mano con lo que decíamos hace un rato. Nosotros no, digamos, quizás no estamos buscando, pueden darse varias cosas, quizás no estamos buscando un acero que tenga cierta elevada cantidad de carbono, entonces no queremos usar una carburación. Y por otro lado, si tenemos un acero al carbono y queremos hacer una nitruración, nos va a dar propiedades no deseables, nos va a dar este descascaramiento en la superficie. Entonces es una combinación de propiedades que decimos, bueno, si tenemos un acero muy aleado, quizás nos conviene usar una nitruración o una carburación, dependiendo de nuevo cuáles son las propiedades finales de la pieza que queramos hacer. Y qué tanto nos molesta o no los efectos que traen, y los efectos o defectos que traiga el tratamiento a nuestro fin, digamos. También tenemos, como decíamos, una nitruración gaseosa y una nitruración líquida. La gaseosa es de una forma muy similar, generando una atmósfera rica en componentes que usen al metal como un catalizador, se desarmen y que generen estas reacciones químicas que den como productos otros gases que no vayan a molestarnos y dejen parte de esos nitruros incrustados en la superficie de la pieza. En general, la atmósfera de la nitruración va a usar tanto elementos que están en el metal como elementos que están en la atmósfera para formar estos nitruros que van a terminar incrustados en nuestra superficie de la pieza. El medio suele ser amoníaco, puro o diluido, y el amoníaco presenta una variable de disociación, quiere decir qué tanto lo vamos a poder disociar o no. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. El potencial del nitrógeno es muy parecido a lo que hablábamos antes del potencial del carbono, es hasta cuando llegue el equilibrio, cuánto de esto pudo generar, cuánto de esta profundidad, qué tan profundo llegó, digamos. Y depende tanto del grado de disociación del amoníaco, que es lo que haríamos hace un rato, como de cuánto caudal le estamos metiendo. Lo del grado de disociación tiene que ver con la pureza también del amoníaco que estamos metiendo. Si metemos un amoníaco muy puro, va a tener un grado de disociación mayor que si metemos un amoníaco muy diluido. Entonces, va a depender del grado de disociación, o sea, qué tan puro es la atmósfera que estamos usando de amoníaco, del caudal de amoníaco, o sea, cuánto estamos enchufando, quizás estamos en circulación, y si estamos metiéndole bastante más metros cúbicos por tiempo, digamos, por segundo, es bastante más amoníaco que está presente, la concentración va a ser mayor, y si se acuerdan lo que decíamos hace un ratito de reacciones químicas, cuando tenés una reacción que está desbalanceada, o tenés mucho de un lado y poco del otro, va a tender naturalmente a balancearse. Entonces, por eso aumentamos la concentración de un lado, va a tender a equilibrarse de este lado, hasta que estén en equilibrio las dos concentraciones, y lleguemos al límite que ya no se forman más estos nitruros, que ahí habríamos llegado al potencial de nitrógeno. De nuevo, el potencial, relaciónenlo con la severidad de Temple de los medios de enfriamiento, digamos, ¿verdad? Es qué tanto puede... es para comparar distintas atmósferas, sería, si yo quiero armar una atmósfera de un amoníaco a tal concentración, tal caudal y a tal temperatura, lo puedo comparar con otra atmósfera, variando la temperatura o variando la cantidad de amoníaco que lo inyecto o la concentración de la atmósfera que estoy usando. Entonces eso nos va a dar distintos resultados, así como veíamos antes con las tablas de Temple, que dependiendo del medio del Temple que usábamos, con distintas severidades de Temple, nos daba distintas curvas de templabilidad. Esto es muy parecido. Entonces, el potencial es esto, es qué tanto puede afectar la pieza esta atmósfera. Las temperaturas, como decíamos antes, son menores, tienen que estar a elevadas temperaturas para permitir esta difusión de los elementos en la pieza, para permitir que se reacomoden las estructuras y permitan la presencia de estos nitruros, pero no tiene que estar tan alto para aceptar carbono, porque no es nuestra intención meterle carbono, digamos. Entonces, si estamos hablando de temperaturas de 500 a 590, podemos empezar a hablar de quizás haberle hecho un tratamiento térmico previo.
Si le hicimos un temple previamente, un temple y un revenido previamente, o un temple solo, podríamos hacer el tratamiento tranquilamente después, porque estas temperaturas no son la austenitización, no van a estar rompiendo nuestra martensita y volviéndola a formar la austenita. Entonces, ahí vamos viendo distintas experiencias también. Quizás esto es algo que se le hace posterior a un tratamiento térmico. Los tiempos son bastante mayores, tenemos tiempos hasta 90 horas. Esto tiene que ver con la incrustación de estos nitruros y con dejar que se formen los nitruros y que se reacomoden en toda la estructura. Esto toma bastante más tiempo que la sola difusión del carbono, que si bien es lenta, es bastante más rápida, que esto está formando pequeñas estructuras nuevas dentro de nuestra estructura. Fíjense, las profundidades también son muy chicas. Antes estábamos hablando de hasta 8 milímetros en las carburaciones, y ahora estamos hablando de entre 0,2 y 0,7 milímetros. Fíjense lo difícil que es poder meter estos carburos, estas estructuras nuevas dentro de la matriz que ya teníamos. Y bueno, después también tenemos distintas formas de aplicarlo. Tenemos en una sola etapa, con un grado de disociación constante, y se obtienen capas blancas de alta concentración de nitrógeno muy delgadas en la superficie, o podemos hacerlo en dos etapas, arrancando con una concentración de baja disociación, con un alto potencial de nitrógeno, y una segunda etapa donde aumentamos mucho el potencial donde bajamos mucho el potencial de nitrógeno. Entonces el objetivo sería disminuir la capa blanca y aumentar el espesor de la capa total. Entonces, teniéndolo más tiempo, digamos, hacemos en dos etapas, le dejamos bastante más tiempo, le damos más tiempo, bajamos un poco el potencial, y lo que logramos teniendo más tiempo es que pueda penetrar un poco más esta capa sin tener un potencial muy alto que nos genere esta capa blanca de afuera. La capa blanca de afuera se genera, es como si fuese un producto de la alta reactividad que podemos tener. Nosotros metemos un amoníaco muy puro, va a reaccionar muy rápido y no le vamos a dar tiempo hasta que eso se empiece a absorber en la superficie, entonces se va a generar esta capa blanca de nitruros afuera, ¿está bien? Que es una capa que no nos interesa tener a nosotros tampoco, no es algo que no es algo deseable que estemos buscando. Entonces, en una de dos etapas, que es un proceso más caro porque estamos cambiando, son dos etapas, necesitas más controles, disminuimos la capa y podemos penetrar más en la pieza. A diferencia de las nitrosaciones líquidas, que no lo vimos, podemos tener capas más profundas. Fíjense que, sin embargo, son capas bastante finas. Carlos, no sé si querías decir algo ahí o... No, perfecto, no, está bien, son para piezas chicas, con el aporte de nitrógeno, para fundamentalmente elevar la superficie, elevar la resistencia a la tracción, para aumentar la dureza de la superficie de la pieza, y los espesores son mucho menores que la carburación, porque afecta a piezas de menor tamaño. No, eso nada más. Claro, si buscan, van a encontrar muchas imágenes de brocas o de algunas herramientas o de puntas de herramientas donde llega a tener durezas extremas, muy duros en la superficie, con una buena tenacidad en el núcleo de la pieza o de la punta o de lo que sea estamos haciendo, o en la broca, y con un buen acabado superficial también. Entonces, las brocas que estamos viendo, algunas mechas que estamos viendo de los taladros, son con estos acabados. Son acabados que son en la superficie, son súper duros, mantienen ese filo bastante bien, tienen un núcleo mucho más tenaz. Fíjense que la diferencia entre un núcleo y la superficie de esta va a ser mucho más abismal que quizás en la carburación. Entonces vamos a tener una superficie muchísimo más dura, y un núcleo muy tenaz que banque todas estas tensiones. Imagínense las tensiones por las que pasa la broca o la mecha de un taladro, ¿no? Que vos los tenés rotando a unas velocidades infernales, tienen que poder aguantar toda esa tensión. Nitrosación líquida es muy similar a la de carburación en cuanto al baño de sales. La idea es sumergirlo en un baño donde tengamos elementos concentrados de estas sales ricas en nitrógeno y en los otros elementos que nos van a ir dando estos nitruros internos. Acuérdense que habíamos dicho que para los nitruros es necesario tener los otros elementos en la atmósfera que estemos utilizando. En la atmósfera, sea la líquida o la gaseosa, digamos, en la atmósfera gaseosa o en el baño líquido, tener estos elementos para que las reacciones se puedan dar, digamos. Nuestra pieza se usa como catalizadora
pero las reacciones se dan entre los nitruros, los nitruros se forman entre los nitrógenos y los otros elementos que los vamos formando con estos compuestos con los que formamos el líquido. De nuevo, las temperaturas en el líquido son similares al rango anterior, podemos hacer un tratamiento térmico antes, y de tiempos no mayores a 2 horas. Los tratamientos son bastante más rápidos. La idea de la nitruración, por lo que vemos, es un tratamiento bastante más rápido. La nitruración líquida, las reacciones químicas que suceden en líquido son mucho más rápidas, mucho más reactivas. Entonces, lo que se usa es, se las usa para hacer piezas, se usa para hacer tratamientos muy rápidos, pero muy cortitos y muy chiquititos. Todos los tratamientos son menores de 0,2 milímetros, por lo que es un tratamiento rápido, de rápido efecto, pero solamente en la última capita nomás. Estos son probablemente los que se usan para las brocas. Vamos a ver. Bueno, también el hecho de tener baños de sales a altas temperaturas, una de las razones por la que no lo usamos mucho tiempo, y esto de que sea tan reactivo, como decíamos recién, que en muy poco tiempo conseguimos una profundidad de 0,2 milímetros, si lo hubiésemos dado más tiempo, es muy probable que empiece a quizás reaccionar de más con la pieza y termine generando cierta porosidad que no es lo que estamos buscando y perjudicaría las propiedades finales. ¿Hasta acá alguna duda? ¿De nitruración? ¿De carburación? Bueno, seguimos. Por último tenemos cianuración y carbonitruración gaseosa. Carbonitruración gaseosa ya nos da una idea, es un tratamiento que es una especie de combinación de los dos tratamientos gaseosos que ya vimos, que era la carbonitruración gaseosa y la nitruración gaseosa. Y la cianuración es algo muy parecido, pero en líquido. Entonces es una mezcla de la carburación líquida y la nitruración líquida. Algo así, más cercano a una carburación, pero también tiene nitrógeno. También involucramos nitrógeno en toda transformación. Como vemos, en la cianuración se obtiene una capa que contiene una importante cantidad de nitrógeno y una menor cantidad de carbono que la carburación líquida. Entonces, esto se debe a las cantidades de cianuros y a una menor temperatura. El hecho de que sea una menor temperatura no va a permitir que incorporemos tanto carbono, y sí va a priorizarle usar más nitrógeno. Si nosotros tuviésemos la misma composición que estamos usando acá, pero a mayores temperaturas, probablemente perjudiquemos, sea el efecto inverso, probablemente perjudiquemos la ingesta de estos nitrógenos de forma de nitruros y favorezcamos la ingesta en material de estos carbonos por el hecho de que estamos transformando la pieza en hay una transformación austenítica que sucede y tenemos austenita en la pieza que permite más carbono, entonces estamos favoreciendo la reacción para un lado en vez de para el otro. Entonces, por eso se los mantiene a estos rangos, donde queremos combinar un poco las propiedades de la carburación líquida, de la nitruración líquida, y fíjense también que son lapsos bastante rápidos. Esto tiene que ver más que nada con el tema de la nitruración, como decíamos recién, por las mismas cosas, ¿no? Que se lo limita, porque si no puede llegar a generar esta porosidad, entonces, y son de reacciones muy rápidas, las líquidas, entonces se lo suele limitar por las mismas cuestiones. Obviamente, volviendo a lo que decíamos recién, teniendo pocos tiempos y a estas temperaturas, el carbono va a ser mucho menos el ingesto por este tratamiento que por una carburación líquida, ¿no? Que tiene bastante más tiempo. Si lo comparamos, la carburación líquida estamos hablando de entre 1 y 40 horas. Y acá estamos hablando de entre 30 minutos y 1 hora más. Y al igual que en la nitruración líquida, no generamos una profundidad mayor a los 25 milímetros. Y la composición de la capa finalmente va a terminar con uno de los máximos concentraciones de carbono que usamos en la industria, en el acero, y un poco de nitrógeno también, en formato de nitruros en la superficie. Entonces, volviendo un poco, esto sería una especie de la nitruración, como decíamos antes, que quizás no queremos elevar, en algunos metales no tenemos intenciones de elevar la concentración de carbono de la pieza, pero en algunos otros no nos molestaría mucho, por lo que podríamos usar un tratamiento de este tipo, ¿no? Todo depende, todo depende del metal que estemos buscando. Sea aleado, o sea muy aleado, poco aleado o nada, una célula de carbono, todo depende de lo que estemos yendo a buscar. Todo depende de las propiedades finales y después
ver qué tratamientos podemos llegar a hacerle para acercarnos a esas propiedades. Por último, tenemos la carbonitruración gaseosa, que, como decíamos antes, es una combinación de una carburación gaseosa y una nituración gaseosa. Se genera muy parecido. La idea es generar una atmósfera rica en los otros dos que estamos viendo. Es una buena mezcla de los dos. Las propiedades que nos van a dar son muy similares. Nos da una baja resistencia al impacto, eso sí, por lo que quizá no nos serviría para ejes, como hablábamos el otro día, que tienen que poder aguantar ese impacto fuerte, de decir, cuando estamos frenando, que de la nada empieza a hacer una mucha fuerza en el eje, pero quizás sí podría bancarse para engranajes donde la fuerza es constante y tiene una muy buena resistencia a las cargas de contacto y no a la de impacto. Entonces, un engranaje donde está en contacto constantemente haciendo una fuerza, a pesar de que está rotando y cada vez es un punto distinto, la fuerza tiende a ser bastante constante sobre el centro de la pieza, sobre todo el eje de la pieza, a diferencia del eje que, digamos, si estamos acelerándolo, no mucho, pero en el momento que empezamos a frenarlo, la fuerza a la que está sometida es impresionante y funciona, la recibe como si fuese de alto impacto. Entonces, vamos viendo cómo algunas propiedades que eran comunes para todos, ahora dependiendo del tratamiento, pueden ir variando, digamos, en qué propiedades finales nos dan comparado con otros que estamos viendo antes también. Tenemos, bueno, el medio, como decía recién, es un medio muy similar a la de carburación gaseosa, pero se le agrega un poco de amoníaco en ciertas concentraciones, que si volvemos un poquito atrás, en la nitruración gaseosa, recuerden que decíamos, la nitruración gaseosa es generamos una atmósfera de amoníaco diluido, y depende de qué tanto lo diluyamos, o sea, qué tan puro tenemos el amoníaco en nuestra atmósfera, nos va a dar cierto nivel de disociación en la atmósfera, que va a ser una de las variables que nos va a dar el potencial de nitrógeno de esa atmósfera. Entonces, si aumentamos, probablemente no es de más o no es menos. Bueno, entonces vemos que la carbonitración gaseosa es una buena mezcla de los dos. Es una atmósfera de la carbonitración gaseosa, pero con el agregado de un porcentaje de amoníaco. Y tenemos, por supuesto, un agregado variable, que es lo que decíamos recién. De acuerdo a cuánto metamos, depende cuánto va a ser nuestro potencial de nitrógeno. Rangos de temperaturas, similar a lo que decíamos recién, son un poco menores, priorizan un poco más la entrada de nitrógeno y no tanto la de carbono. Sin embargo, ya a 800 grados y por encima de los 750 grados vamos a tener difusión de carbono, pero no va a ser tan profunda como en una carburación pura. Y de nuevo, fíjense la diferencia entre tiempos. Antes estamos hablando de una carburación que llegaba hasta 50 o 60 horas, y ahora estamos hablando de entre 30 minutos y 10 horas, dependiendo de las concentraciones. Yo imagino que si tenemos una alta concentración de amoníaco, será menos tiempo, pues favorecemos la del nitrógeno. Si tenemos una baja concentración de amoníaco, estaríamos buscando favorecer la de carbono y lo dejaríamos más tiempo para permitir mayor difusión de carbono. Los potenciales se dan de la misma forma. La idea es buscar ese equilibrio. Decimos, controlados por la composición de la mezcla gaseosa y por la temperatura, a mayor porcentaje de amoníaco es mayor el potencial de nitrógeno y a menor el de carbono. Que es lo que comentábamos un ratito. Después decíamos, a menor temperatura el potencial de carbono es menor y el de nitrógeno es mayor, que es lo que decíamos recién también. Si tenemos más temperatura, estamos favoreciendo que haya mayor difusión de carbono. Entonces, a mayores temperaturas, el carbono se mueve mucho más fácil dentro de la estructura. Más si estamos hablando de una austenita, si estamos hablando de que tenemos austenita en la pieza, el carbono se mueve casi libremente, estamos permitiendo, porque toda la austenita quiere absorber más carbono, tiene celdas vacías para meter carbono todavía. Entonces, mover carbono dentro de la austenita es mucho más fácil que mover carbono dentro de otros aceros, y encima la temperatura aumenta esa difusión. Profundidades de capa vemos desde muy pequeñas, si son muy rápidas, que serían referenciadas a un potencial de nitrógeno muy elevado y uno de carbono bastante bajo, a casi 8 milímetros, como era la carburación pura. Pero bueno, vemos un gran rango. Esto va dependiendo, obviamente, de si estamos favoreciendo a inyectar nitruros o inyectar carbono. También, más o menos, dependiendo de la profundidad, podemos llegar a darnos una idea, o dependiendo de qué potencial tengamos, podemos darnos una idea de qué va a ser. Si tenemos un potencial de carbono bajo y un potencial de nitrógeno muy alto, vamos a tener una capa muy finita, probablemente, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Después, los tratamientos térmicos son similares a los de carburación.
Vamos a tener uno de recalentamiento o uno, por las mismas razones, ¿no? Porque ya a 800 grados tenemos austenita en la pieza. Recuerden que dependiendo de la aleación, vamos a tener austenita o no a cierta cantidad de grados. Recuerden que las aleaciones bajaban o subían las temperaturas, por eso les poníamos nombre. Pero ya por 800 grados ya tenemos austenita también en la pieza. Entonces, los tratamientos térmicos, dependiendo a qué temperatura máxima hayamos llegado a nuestro tratamiento, vamos a hacerle un temple y un revenido o quizás no, dependiendo de la geometría de la pieza también. Esto lo puse en gris porque es exactamente lo mismo arriba, simplemente copiado y pegado, tienen las mismas propiedades. Bueno, la producción son capas delgadas con propiedades que combinen las ventajas de los otros dos procesos de carburación y nituración y se pueden aplicar a aceros a carbono obteniéndose propiedades parecidas a las de la capa de carburación en el acero aliado. Recuerden que al estar metiéndole estos nitruros, podríamos pensarlo como una especie de aleación, entonces tendríamos un acero al carbono que tenga un interior con propiedades similares a un acero al carbono quizás templado, como estábamos diciendo recién, pero en la superficie tener propiedades más similares a las de un metal aleado. Recuerden que el hecho de meterle aleaciones, por el simple hecho de estar metiendo aleaciones, un par de propiedades ya las trae innatas. De hecho, decía más duro, una aleación suele ser más dura, en algunos casos especiales no, pero una aleación suele por naturaleza ser más dura, no importa cuál sea el elemento. Entonces, el estar metiéndole nitruros en la superficie lo va a hacer más duro, no solamente por estar metiéndole nitruros, que son materiales duros como una cementita, sino que funciona y actúa como una especie de aleante también de la estructura. Entonces, por naturaleza va a hacer toda la superficie más dura. Aparte de estar metiéndole también más carbono en la superficie, tenemos un porcentaje mayor de carbono, eso habla de un acero más duro, más frágil, pero con un núcleo bastante más tenaz. Pero bueno, acá terminamos todos los distintos tratamientos. Los dejo que consulten, pregunten todo lo que no se haya entendido o quieran sacarse dudas también. ¿Se entendió, más o menos? Sí, sí, Germán. Bárbaro. Carlos, ¿querías agregar algo o votar algo? Sí, no, yo no sé si no preguntan porque entendieron o tienen a lo mejor muchas dudas y a veces cuando uno tiene muchas dudas no sabe bien qué preguntar. Yo simplemente lo que les quería comentar, los tratamientos termoquímicos lo que hacen es, y tengo siempre el mismo ejemplo, a una pieza elevarle la dureza, pero hasta una cierta profundidad, no en un total. Entonces, de acuerdo al uso que le dé que va a tener esa pieza, ustedes consideren que el día de mañana pueden estar desarrollando un producto, desarrollando un proceso en el área de compras, en el área de calidad, en el área de producción, y necesitan que una determinada pieza tenga una mayor dureza superficial, mejor resistencia al desgaste, mejores condiciones para soportar fatiga. De acuerdo a lo que estuvimos viendo, vamos a tener carburación, nituración, cianuración, carbonituración, y cada uno de estos tratamientos térmicos va a depender del uso final. No es lo mismo tener una pieza que mide 1 metro por 1 metro por 2 metros de largo, que a una pieza que tiene este tamaño, o una pieza que tiene un espesor muy pequeño. Entonces, por ejemplo, para esta pieza que tiene el espesor pequeño, realmente con elevar la dureza, elevar las condiciones de desgaste de la superficie con 0,2, 0,3, 0,5 milímetros alcanza, porque es una pieza que tiene alrededor de 3 o 4 milímetros de espesor nada más. Entonces, no podemos darle un tratamiento térmico de muchas horas, un tratamiento que le dé mucho tiempo, etcétera. Entonces, para eso está la nituración o la carbonaturación con pequeños tiempos, y las temperaturas no tan altas hacen que esta pieza ya se aumente considerablemente su resistencia.
Si es una pieza de mayor tamaño, de mayor volumen, imagínense que está continuamente friccionando, moviéndose, hay un desgaste. Entonces, digamos, no nos conviene nunca económicamente pedir la fabricación de una pieza con más carbono, tungsteno, cromo, etcétera, porque estaríamos gastando dinero extra y por demás. Entonces, capaz que con un acero prácticamente de una baja aleación, cuando nosotros le aplicamos el tratamiento termoquímico, ya directamente la superficie en una profundidad de 0,5, 1 milímetro, 2 milímetros, ya nos alcanzan para el uso que vamos a tener y va a permitir que pueda tener fricciones altas, que se pueda tener un desgaste importante porque directamente la superficie ha aumentado considerablemente sus valores, sus propiedades mecánicas. Y volvemos a todo lo que estábamos diciendo. Es decir, tenemos un hierro, le agregamos carbono, hacemos acero, de ahí le vamos agregando diferentes elementos para hacerlo inoxidable, para hacerlo resistente a la temperatura, para hacerlo resistente a los desgastes, y además le vamos incorporando a posteriori diferentes propiedades, vamos cambiando sus propiedades eh, mecánicas, vamos haciendo tratamientos térmicos de temple, de revenido, lo queremos ablandar, hacemos recocido, recocidos isotérmicos, austempering, mantempering, y ahora a todos estos tratamientos térmicos estamos agregando los termoquímicos. ¿Qué es lo que hacen? Con un mismo acero vamos cambiando de nuevo sus propiedades. ¿Por qué? Y porque vamos a necesitar que en este caso tenga mayor resistencia a la fatiga, es decir, al movimiento, digamos, al esfuerzo de flexión, puede hacer que tenga fricciones continuamente, entonces tienen que soportar sin desgastarse la pieza, tiene que soportar más tiempo. Bueno, todo esto es lo que está colaborando a que nosotros tengamos diferentes características y propiedades para para mismas unidades de lo que es un acero prácticamente de baja aleación. No sé si tienen alguna duda, sino un poco repetir lo que dijimos al principio. Calculo que la semana que viene ya vamos a empezar ahora nos vamos a seguir organizando con Germán, pero vamos a empezar a ver algunos temas ya arrancando de los primeros capítulos como para poder refrescar todo lo que vimos hasta ahora. Aprovechen, vayan, digamos, contestando las preguntas, vayan mirando o repasando lo que le mandó Germán, los que están en el aula virtual, como para poder tener un poquito atado todos los temas. Recuerden las preguntas que les he mandado sobre los 168 preguntas del final. Digamos, todo esto ayuda como para poder entender y comprender la materia y poder darla en esta forma virtual, que a veces es bueno para algunos temas y no es y es un poco más complicado para poder dar otros temas. No sé, Germán, si vos querés comentar algo más, si se me está escapando algo. Este, sí. Uno es, bueno, como decía Carlos, vayan leyendo y revisando, reviendo los videos o mismo al ver las preguntas, vayan viendo qué temas tienen claros, cuáles no, y el martes que viene tráiganos consultas de lo que no hayan entendido hasta ahora. Tengan en cuenta que la semana que viene hacemos esta clase de consultas, después tendremos algunas consultas previas al parcial, quizás durante las vacaciones, por mail, después vemos, pero sabiendo que el parcial puede ser o la primera o la segunda semana después de vacaciones, si pueden ir masticando estos temas antes, mejor, mejor. Así que lo que sea que no vayan entendiendo claro, vayan trayendo las consultas. Dense unos días esta semana para al menos ver las preguntas, leerlas todas, saber que pueden responder que no, vayan marcando las que no,
Si a una están muy perdidos, tráiganla y lo vemos. Pero eso, vayan viendo las preguntas, que son una buena guía, o viendo las unidades también. Cualquier tema que no hayan entendido hasta ahora, pueden traerlo sin ningún problema. Hoy o la clase que viene también, que va a ser dedicada a eso. Así que eso nomás.